Hola, ¿qué tal? Nicolás, bienvenido a FEOC, gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Contanos un poco, ¿cuándo nace y dónde la cooperativa Al Amanecer? Y primero nace lo que llamamos el Movimiento de Trabajadores Excluidos, que nace alrededor del 2003, empieza en 2001 con la crisis argentina que todos conocemos. Un grupo de compañeros empiezan a servir mate cocido, ollas populares en diferentes lugares de la capital, sobre todo en el barrio Almagro. Y el contacto más cotidiano que empiezan a tener esos compañeros ahí es con compañeros cartoneros que venían a cartonear desde la provincia, del primer cordón, digamos, sobre todo Fiorito y Caraza. Y empieza a generarse una relación, digamos, del cotidiano, de servir la comida, etcétera, y donde los compañeros cartoneros empiezan a contar un poco la experiencia del laburo cotidiano. En ese momento, realmente para los cartoneros, aunque la situación ha mejorado bastante, pero siguen con algunos pendientes, en ese momento era realmente imposible la situación para los compañeros. La actividad era ilegal, la basura era propiedad privada de las empresas que recolectaban. Entonces el delito del que se acusaba un cartonero en ese momento era de robo, digamos. Cualquier cartonero que se llevaba basura de los basureros de Capital estaba cometiendo un robo. Entonces el germen de organización se da alrededor de esa problemática y sobre todo de la policía que coimeaba a los compañeros para que puedan venir a trabajar, les sacaban los camiones con los que ellos transportaban la mercadería. Entonces la primera organización se da alrededor de eso, de bueno, frenemos las coimas, frenemos que nos quiten nuestros materiales de trabajo, porque cada vez que le secuestraba a la policía un camión, se quedaba con todos los bolsones de mercadería, que era la comida de la gente, digamos. Entonces, de ahí empieza a surgir lo que es la organización como tal. Cuando se empieza a discutir con el gobierno de la ciudad, la discusión de lo que hoy es la ley de basura cero y que en la ley se incluya el tema de los cartoneros, la herramienta legal en ese momento para afrontar a un proceso legislativo, digamos, que incluya a los compañeros, fue la cooperativa como la categoría para agrupar a esos compañeros y que además el Estado comience a aportar para garantizar los derechos básicos de los trabajadores. ¿El Amanecer cuántos trabajadores tiene nucleados ahora como cooperativa? Actualmente cuenta con alrededor, las cuentas que hacemos son muy variables, pero son alrededor de 3.000 compañeros hoy en día asociados a la cooperativa. Por lo general en una cooperativa, cuando uno se integra o se asocia, se adhiere, ya es integrante de la cooperativa, puede determinar parte del destino de la cooperativa. ¿Esto es así? Exactamente. Nosotros hemos establecido un sistema de elecciones, digamos, con voto, digamos, con boleta, voto, urna, etcétera, porque es la forma más fácil de democratizar y de elegir la conducción cartonera, digamos, de la cooperativa, de democratizar ese proceso, porque obviamente un proceso asambleario entre 3.000 compañeros, imagínate que es imposible llevarlo adelante. Entonces, cada 2 años la cooperativa hace elecciones que organizan los mismos compañeros cartoneros, donde los candidatos a encabezar lo que se dice comisión directiva o comisión administrativa de una cooperativa son los mismos compañeros, ellos arman su propuesta de trabajo, etcétera, y cada 2 años se elige los representantes. ¿Cómo es el proceso actual? O sea, ¿en cuánto avanzaron en la calidad laboral, en la calidad organizativa y en la calidad de vida de cada uno, ¿no? Se ha avanzado en mucho. Primero, cuando Macri empieza su campaña para ser, digamos, jefe de gobierno de esta ciudad, uno de los ejes de su campaña era basta de cirujeo, digamos, como ningún pobre más llevándose la basura, que era casi una consigna, digamos, de hace 100 años atrás, porque era una cosa de basta del pobre robando nuestra basura, era una cosa insólita, digamos. O sea, los desechos de los más pudientes seguían siendo propiedad de los más pudientes, aunque la gente que se estaba muriendo de hambre los utilizara para comer, digamos. Y que desde esa declaración de Macri hoy estemos hablando de un sistema de recolección de residuos sólidos a través de la cooperativa, donde el Estado tenga que pensar en sus políticas con respecto a la basura, tenga que obligadamente pensar en las cooperativas, creo que primero fue una victoria en el sentido común, digamos, por lo menos de quienes nos gobiernan y de gran parte de la sociedad de Buenos Aires, sobre todo en ese momento, que hoy acepta al cartonero como un trabajador. Y
Y en derecho se ha avanzado realmente muchísimo. De compañeros que tenían que pagarle una coima a la policía y venir sentados arriba de un camión que tenían accidentes, hubo compañeros heridos, muertos por venir a trabajar, digamos, arriba de un camión en las peores condiciones. Hoy en día los compañeros tienen un monotributo social, tienen acceso a una obra social. Gracias a lo del monotributo social hay compañeros que incluso han contado en sus últimos años de aporte los años de cartoneo, digamos, desde que tienen el monotributo social. Ha cambiado la situación. Hemos ganado derechos, digamos, y todos esos derechos fueron, digamos, sacados de la forma de lucha que encuentra el pueblo organizado, porque nadie, obviamente, quiere garantizar esos derechos. Hoy en día la ciudad de Buenos Aires es la más avanzada en lo que respecta a la inclusión de los cartoneros. Ahora me vas a seguir hablando, vamos a ir a un corte, un instante, y seguimos charlando sobre esta experiencia tan buena de la cooperativa del Amanecer, porque ha pasado un tiempo, ¿no? Y hoy estamos frente a otro escenario, en un instante. La idea puede ser parte del viaje, un acto de desobediencia, acto de libertad, el comienzo de la razón. Uno puede decir, bueno, existe fuga de capitales en todos los países del mundo. Digamos, los paraísos fiscales, donde van los capitales que se fugan de los países porque quieren pagar menos impuestos, porque se van por inestabilidad económica, no es solo la Argentina, no hay más de 100 paraísos fiscales pensados solo para la Argentina. Un viaje al origen donde habita una identidad y el sentido de pertenencia rumbo al futuro, donde la libertad espera. MATV presenta Padre Mujica, la fe y la militancia del comprometido sacerdote asesinado el 11 de mayo de 1974. Imágenes inéditas de archivo y testimonio. Padre Mujica en MATV. Bueno, les decía que estábamos frente a otro escenario. ¿Cuál es ese otro escenario? Contanos un poco cómo están ustedes hoy trabajando por el derecho de adquirir mayor espacio en el trabajo de la recolección frente a las grandes empresas y a los grandes intereses, ¿no? Que a ustedes les dejan la periferia o lo suyo de la periferia y ellos se concentran en la mayor riqueza. Ahí hay un tema que es cuando el reciclado no era negocio, y cuando el compañero cartonero inventó ese trabajo, a nadie le interesaba si se reciclaba o no se reciclaba. Correcto. Los compañeros inventaron esa alternativa porque podían vender el papel y el cartón, entonces decían, vamos a juntar basura, la vendemos en el galpón del barrio. Y hay un paradigma mundial con respecto a la basura que hizo un cambio, digamos, con respecto a la basura. Hay empresas que generan herramientas y tecnología para el tratamiento de la basura. El negocio de la basura, no, en los términos eso de yo te pago por las toneladas que enterrás, ya no existe. Ahora hay todo un proceso, digamos, de industrialización, si se quiere, de la basura, donde ya no se puede enterrar más en la provincia de Buenos Aires, etc. La basura en ese instante pasó a ser un negocio. Y el reciclado pasó a ser un negocio aún más rentable que la basura, digamos. Lo que empezó a pasar en las políticas en la ciudad y a nivel nacional fue todavía mucho más crudo porque no existía el nivel de organización que existía en Capital Federal, es que las empresas privadas hacen lobby, intentan ganar ese espacio perdido porque antes no era un negocio. Entonces, lo que está pasando, y es el problema que tenemos actualmente con la gestión del Ministerio de Medio Ambiente del macrismo en la Ciudad de Buenos Aires, es que están buscando todos los vericuetos legales y todas las estrategias políticas para reconquistar ese terreno perdido, sacarle a las cooperativas y a los laburantes lo poco que se ha conquistado hasta el momento, y sobre todo esto, empezar con las empresas privadas a generar una especie de recolección diferenciada, donde debería estar garantizada con las cooperativas, que es el planteo que históricamente hicimos del Movimiento de Trabajadores Excluidos, y en cambio ahora empiezan a permitir el acceso de empresas privadas en la recolección de, por ejemplo, grandes generadores, que son lugares donde hay torres con grandes viviendas o shopping, etcétera, que ese material antes iba enteramente a un compañero nuestro y hoy en día las empresas privadas, en convenios que hacen con las empresas, ofreciéndole una ventajita porque la ley les permite a la empresa privada descontar
por ejemplo, un shopping, cuando viene a retirar la basura, tiene que pagar, pongámosle, por decir un número, 1.000 pesos por el retiro de la basura. En cambio, si le entrega la basura y el reciclable, se le descuenta en el contrato un porcentaje según el reciclable que entrega. Entonces, como que todo viene en beneficio del negocio entre privados y otra vez empieza a quedar excluido el tipo que hace 15 años viene laburando de esto, cuando nadie le daba pelota a esto, y conquistó todo lo que conquistó, con lucha, con sangre, con compañeros muertos, etc. Esas son las cuestiones que nosotros vemos que no se... como siempre, digamos, el capital vuelve a organizarse, digamos, los empresarios vuelven a organizarse, el negocio vuelve a organizarse y los que pierden siempre son los que menos tienen, que viven en las condiciones más precarias que existen en nuestro país. Ahí quiero que me lleves, Nicolás, o sea, ¿cuáles son las condiciones o en cuánto mejoró o empeoró la condición de vida de la familia cartonera? Y, a ver, nosotros, una de las, por ejemplo, digo, porque hay como muchos puntos, pero trato de hacerte un resumen. Nosotros, el primer problema que existía en aquella época es que como la familia viven en barrios bastante humildes, con algunos problemas que tienen que ver desde la instalación de luz hasta el agua, hasta la probabilidad de inundaciones y hasta con problemas de robo en el mismo barrio, digamos, las familias venían a laburar con sus hijos, digamos. Era una cuestión de que el trabajo infantil no era que lo traían para trabajar, pero terminaba sucediendo porque como no podían dejar a sus hijos en sus casas solo y la familia tenía que venir a trabajar entera, lo que pasaba es que traían a sus hijos a trabajar a la capital. Una de las principales conquistas en ese sentido fue garantizar una guardería para los cartoneros a través del convenio con el gobierno de la ciudad para que los padres de familia puedan venir a trabajar y en las horas que están trabajando los pibes se puedan quedar en una guardería con comida, con educación, con todo lo que necesita un pibe en esa edad, digamos. Eso fue un gran avance. La obra social fue otro gran avance, digamos, que la conseguimos a través de convenios con monotributo social, etcétera, que también fue otra pelea con privado, con el Estado, con todo. Y además mejoró porque nosotros al gobierno de la ciudad lo que le exigimos fue un subsidio salarial que era para garantizar que con la venta de la mercadería más un subsidio que brinde el Estado, se garantice un sueldo básico un poquito parecido al sueldo mínimo, digamos. Y en eso ha mejorado la condición de vida del compañero del cotidiano. Además de que ahora implementamos un nuevo sistema de trabajo que fue el resultado de una lucha de hace 2 años con el gobierno de la ciudad, donde por fin logramos colectivizar la venta del material de los compañeros. ¿A quién se la vende? Se la vendemos a las empresas privadas, digamos, pero directamente, antes habría como una cadena en el medio, se la vendían al galponero, el galponero se la vende a otro que acumula más, y ese la termina vendiendo a la empresa privada. ¿Y cuánto termina ganando en esta venta la familia cartonera en relación a la anterior gestión? En la forma de venta anterior, un compañero ganaba alrededor de 4.500 pesos, digamos, contando el subsidio más la venta. ¿Y ahora? Hoy en día hay compañeros, eso también varía según la cantidad de horas de trabajo, etcétera, que están ganando alrededor de 7.000 pesos, laburando aproximadamente 5 o 6 horas diarias, de lunes a viernes, recolectando material y vendiendo directamente a la industria, que eso cuadruplicó el precio del material que se vende. ¿Tienen información de cuánto gana esto que vende el cartonero, la industria que lo compra? No, el problema de la industria, sobre todo el reciclado, no existe una regulación de precios reales, más una cuestión de puja entre las grandes empresas que mantienen. Es un mercado muy negro en ese, no hay una regulación de precios, una regulación más al estilo de choque, digamos. Nicolás, por último, quiero que nos cuentes, a modo de síntesis, ¿cómo fue el cambio, este cambio en la familia? Porque la familia cartonera era alguien que había perdido un trabajo, que había quedado condenado a no encontrar otro trabajo y encuentra esa sustitución a la manera de ganar la vida de otra forma. Pero están los hijos, ha pasado el tiempo, hay otra generación. ¿En qué ganó y en qué perdió la familia en la evolución de su calidad de vida? Ahí justo lo que te quería decir en lo anterior es, por ejemplo, esto de colectivizar la venta, se logró que la familia no acumule más la basura en su casa, digamos. Porque ¿qué pasaba? Antes el compañero, como no podíamos colectivizar la venta, iba y se llevaba y acopiaba basura, porque definitivamente terminaba copiando basura, en el patio de su casa, pasaba los fines de semana clasificando esa basura. Hoy con este nuevo sistema y la posibilidad de colectivizar esa venta, el compañero tiene su casa sin basura, eso en el barrio permitió que las cloacas no se tapen, que el zanjeo abierto que existe en la mayoría de los barrios populares no se tape con la basura que traían los compañeros.
lograron tener los fines de semana para vivirlo con su familia, para acompañar al pibe a jugar al fútbol. Y sobre todo ganaron en una cuestión que es lo más importante para nosotros, en confiar y en creer en la propia dignidad de su trabajo y salir a luchar por esa dignidad y que hoy en día la está compartiendo con todos los trabajadores cartoneros del país. Digamos, hay compañeros nuestros cartoneros nuestros que viajan a basurales en el interior, etcétera, para tratar de organizar al sector a nivel nacional y que el Estado Nacional reconozca que hay un grupo de trabajadores que trabajan todos los días, de lunes a viernes, incluso de lunes a lunes, y no se les reconoce el más mínimo derecho, laburan en las condiciones más indignas que puede existir, digamos, para el trabajo, y en algunos lugares hasta se los sigue acusando de robar la basura, que es un concepto absurdo, digamos, que a alguien le digan que roba basura. Totalmente. Digamos, Nicolás, no va a ser, para ustedes también va la información, la primera vez que vienen por acá. Vamos a volver a charlar, a seguir conociendo más profundamente, íntimamente, la historia, el desarrollo, la evolución de todos estos contingentes de nuestra clase trabajadora que tras esta terrible explosión de la crisis del capitalismo encontró formas de sobrevivencia, formas de lucha y formas de resignificación del escenario laboral. Pero en otra oportunidad. Gracias por haber venido a Feos. No, muchas gracias a ustedes. Y realmente este espacio a nosotros nos interesa esto del planteo que vos hacés. El sistema llegó a un límite donde generó que los compañeros, no solo cartoneros, existe con los manteros, con los textiles, con todo tipo de trabajadores, que tuvieron que inventar un trabajo o someterse a condiciones de explotación que son realmente infrahumanas para poder llevar un pan a su casa. Entonces, empezar a reconocer al sector, a empezar a reconocer lo que nosotros llamamos economía popular como el sector, como una pata más del sector trabajador para ganar derechos, no para disminuir los derechos de los que ya tienen un trabajo, sino para que los que tienen estos trabajos se reconozcan esos trabajos y llevarlo a los derechos de cualquier trabajador, creo que es fundamental y estos espacios siempre sirven para hacer más pública esa voz, digamos. Lo seguirán teniendo, sin lugar a dudas. Gracias de verdad y saludos a todas las compañeras y compañeros. A ustedes, gracias de vuelta por el aguante. Mañana a la misma hora. Chao.